El País de las Maravillas es un mundo que cuenta con diversas historias, donde la imaginación de Alice no tiene límites y lo imposible es posible, aunque también es un lugar donde los pensamientos más oscuros y reprimidos pueden cobrar vida, siempre siendo un lugar donde la cordura de la persona se deja en duda ante tan extravagantes y en algunos casos perturbadoras situaciones. En esta ocasión, la travesía de Alice por este mundo se transforma en un reflejo distorsionado de sus recuerdos y miedos, ocasionado por un trauma en su niñez que le cambiaría la vida para siempre. Sin tener control de lo que realmente sucede y lo que ocurre en su imaginación, se ve obligada a enfrentarse a una verdad que su mente intenta proteger, descubriendo los secretos de este retorcido mundo y el intento de reconstruir su propia realidad ante la fragilidad de una mente totalmente trastornada. Alice Liddell, una joven que tras un incendio que acabó con su familia y las consecuencias que este hecho trajo a su mente, pasó 10 años en un psiquiátrico tratando de recuperarse de este trauma, escondiéndose en un mundo dentro de su imaginación llamado el País de las Maravillas, donde la mezcla de sus recuerdos y miedos provocó que no recordara por completo lo que sucedió en aquel fatídico día. Tiempo después, Alice asiste con el Dr. Angus Bomby, ya que tiene lapsos en que sus alucinaciones regresan, siendo el doctor insistente en que la mejor manera para que pueda superar su trauma es olvidar el pasado. Al salir de una de sus terapias, Alice observa un gato blanco, llevándola a un callejón donde sus alucinaciones cobran más fuerza y empieza a perder el control, hasta que su antigua enfermera la devuelve a la realidad. No durando mucho este lapso, ya que tras la posibilidad de que ésta la devuelva al psiquiátrico, Alice se entrega por completo a su locura y se refugia nuevamente en el mundo que la acompañó durante tantos años. Hermosos, como tú. Ve al País de las Maravillas. Al volver al País de las Maravillas, Alice habla con el gato, quien le explica cómo ha cambiado este mundo desde su partida, observando el cadáver del Jabberwock y tomando su antigua arma ante una nueva amenaza que le está atormentando, encontrando a su paso diversas criaturas dominadas por una entidad desconocida que busca colapsar este mundo. Al llegar a la fábrica del sombrerero, este mismo le pide ayuda a Alice para reconstruirse, ya que la liebre y el lirón lo habían desarmado quitándole sus piernas y brazos, donde a cambio le diría lo que está sucediendo en el País de las Maravillas, por lo que Alice se adentrará en las distintas secciones de la fábrica, enfrentándose a nuevas criaturas para llegar a cada una de las extremidades, logrando evitar los escenarios mortales donde se escondían. Finalmente logra reconstruir al sombrerero, quien le explica que existe una máquina enorme llamada el Tren Infernal, el cual merodea por todo el País de las Maravillas, provocando poco a poco la destrucción del mismo, siendo alguien llamado el fabricante de muñecas quien controla este tren. El sombrerero y Alice deciden enfrentarse juntos a sus antiguos amigos, pero al llegar, se encuentran cara a cara con el Tren Infernal, el cual provoca que la fábrica empiece a colapsar, siendo aquí donde Alice se percata de que este tren es el responsable de que su mente esté fragmentada, ya que cada vez que hace presencia, no solo colapsa su mundo, sino que también afecta sus recuerdos, donde en medio del lugar en plena destrucción, observa cómo el sombrerero decide ser aplastado junto con sus amigos. Muy conciso. Se merecía morir. Estoy a punto de ahogarme en mi ignorancia. Alice vuelve a la realidad despertando cerca de un río, donde confundida pasea hasta llegar a un burdel, encontrando a su antigua niñera que al tratar de defenderla de un hombre, le da un golpe que la deja inconsciente, despertando nuevamente en el País de las Maravillas. Al seguir con la búsqueda del Tren Infernal, encuentra al carpintero quien presume de hacer algunas obras de teatro para las criaturas del mar, pero eventualmente se revela que en realidad utilizaba estas obras para atraer a criaturas que pueda comer junto con su morsa, demostrando la degradación de este mundo junto con sus habitantes. De vuelta a la realidad, Alice logra escapar del burdel en llamas junto con su niñera, llegando hasta un edificio donde se encontraba el abogado de su familia, quien aún conserva el conejo de peluche que Alice tenía de niña el día del incendio, un hombre quien a pesar de tener conocimiento de la versión oficial del incidente, eventualmente vio a Alice como la principal sospechosa por sus ataques de demencia. El fuego comenzó en la biblioteca cuando la gata tiró una lámpara. Las llamas atraparon a su hermana y padres en el piso de arriba. Desde el principio, Alice fue mi candidata por pirómana. La niña tiene fijación por el fuego. Una vez comenté que quizá ella desempeñara un papel más importante en el origen de la tragedia. Parecía una especie de trastorno psicótico. Conforme avanza el tiempo, Alice empieza a perder la noción de la realidad, mezclando el mundo real con su mundo imaginario, por lo que al volver al País de las Maravillas, decide ir en búsqueda de la oruga para obtener respuestas, encontrándola en un capullo a punto de salir, únicamente diciéndole a Alice que debe de buscar a la Reina Roja en su castillo, ya que ella es la que mejor conoce todo lo relacionado al Tren Infernal.
Alice vuelve a la realidad, esta vez encerrada en una celda, ya que había estado alterando el orden hablando con insectos y gritando acerca del ferrocarril del lugar. Alice está totalmente agobiada por la situación y ya no puede controlar a su mente, por lo que al salir de la comisaría se desmaya y entra nuevamente en su trance. Al llegar al castillo de la Reina Roja, encuentra al ejecutor, una enorme bestia que protege a la reina, la cual persigue a Alice por todo el castillo y finalmente logra vencer tras comer un pastel que la hizo gigante, pudiendo aplastar a la criatura. Durante esta travesía, se revela un recuerdo sobre el incendio, donde un hombre entra a la casa de Alice y tras salir de la habitación de su hermana provoca el incendio que acabó con su familia. Alice encuentra a la reina en su trono, quien le dice que el principal objetivo del tren es borrar por completo el pasado y que todo este mundo sea sumergido en la oscuridad, a la cual Alice está sucumbiendo cada vez más, teniendo un recuerdo de su estancia en el psiquiátrico, observando su versión más trastornada y mostrando los métodos que utilizaban en ella para tratar su enfermedad mental. El instrumental es dantesco, pero un agujero en la cabeza alivia los problemas. Algunas condiciones mentales se alivian mediante sangrías. El doctor cree que no son eficaces con tus síntomas, pero estoy agotada y estas sanguijuelas necesitan trabajar. Alice, con su mundo tanto real como ficticio a punto de colapsar, decide enfrentarse al fabricante de muñecas, descubriendo que esta persona que controlaba el tren infernal es el Dr. Bombi, pudiendo finalmente recordar que este mismo fue la persona que entró a la casa de Alice y provocó el incendio, con la intención de no dejar testigos tras cometer un acto de absoluta crueldad contra su hermana, donde la silueta que vio Alice al sobrevivir de aquel incendio era la del doctor con la llave del cuarto de su hermana, manipulándole en cada una de las sesiones para que olvidara lo que cometió aquella noche, y por lo tanto, el objetivo del fabricante de muñecas con el tren infernal era colapsar los recuerdos de Alice para que no se descubriera la verdad. Alice confronta al doctor en una estación de tren, al mismo tiempo que enfrenta al fabricante de muñecas en el País de las Maravillas, donde ahora tendrá que luchar por salvar su cordura, al mismo tiempo que evitar que su vida real vuelva a caer en la absoluta desgracia. Hay que pagar por el pasado. Tras vencer al fabricante de muñecas, Alice parece tener de vuelta el control de la realidad, amenazando a Bombi de entregarlo por todo lo que ha hecho, pero tras percatarse de que probablemente nadie le creería por sus antecedentes en el psiquiátrico y con la posibilidad de que más niños sigan sufriendo, Alice unifica su mente con su contraparte del mundo imaginario, empujando al doctor a las vías del tren que lo arrolla provocando su muerte. Finalmente la mente de Alice se purifica, logrando que sus dos mundos coexistan, aunque su mente no está del todo cuerda, ya que después de todo lo sucedido y el acto que cometió, ella siempre sabrá que la persona que era antes murió también en aquel incendio. Esta historia de terror psicológico nos muestra el camino que recorre Alice para descubrir una verdad que la atormenta desde niña. Un viaje entre los escenarios de su mente para recuperar cada fragmento de sus recuerdos, donde el Dr. Bombi es el responsable de no solo arruinar la vida de Alice, sino también de destruir por completo su salud mental, siendo sus terapias el medio por el que el doctor manipulaba a distintos niños para sus propios fines. Saca todo lo desagradable de tu mente, Alice. Rechaza lo doloroso como lo harías con lo repulsivo y depravado. Olvidar es un arte. El refugiarse en el País de las Maravillas fue la manera en que Alice podía defenderse de estas manipulaciones, pero a cambio estaba dejando de lado su cordura, ya que este mundo se convertía poco a poco en un tormento para ella, donde la lucha principal de Alice era contra la sombra de sus traumas y miedos, aunque la amenaza con la que se enfrentaba en el mundo real era mucho más siniestra de lo que sucedía dentro de su cabeza, logrando alcanzar finalmente una liberación, pero reprimiendo una demencia que no sabe por cuánto tiempo podrá contener.